La banda de orcos humeantes a los que se referían como los bastardos sin escamas, corren ahora ansiosos en dirección al hombre lagarto en el que se fijaron. Mientras se preparan para reunir sus recursos y abandonar este terrible lugar tan pronto como puedan. Y como pensaban que su especie era más fuerte que esos lagartos, confiaban en su capacidad para derrotarlos. Sin embargo, para su asombro, estos lagartos no son los típicos lagartos cotidianos. Además, todo el equipo les acompaña. En vista de ello, se limitaron a congelarse de terror, sabiendo instintivamente que habían cometido un error. Y viendo cómo respondían, Rakrak se vio obligado a ridiculizar suavemente su ignorancia, comparándolas con polillas que se sienten atraídas por una llama sin darse cuenta del peligro que están cortejando. Todavía, estaban demasiado conmocionados para reaccionar. Además, según sus unidades, parecía que esos lagartos tenían mejor equipo que ellos. En vista de ello, sin demora, el líder de los orcos bajó su arma y agachó la cabeza y pide perdón a Rakrak. Y aclaró que solo tenían prisa por salir del cañón lo antes posible y no querían causar un alboroto tan grande. Esto dejó perplejo a Rakrak, que se fijó en la ladera. No parecían tener ningún problema, y Stargazer calculó que tardarían 3 días en cruzar el cañón en el que se encontraban ahora mismo. Teniendo en cuenta lo resistentes que habían sido hasta ese momento, sin duda serían capaces de sufrir otros 3 días. Además, cuando el entorno se alteraba, a veces empezaban a aparecer cosas comestibles. Preguntó a los orcos por qué querían salir cuanto antes de aquella colina, porque no lo entendía. Para profundizar más. Cosa que el señor de los orcos cumplió con prontitud, diciéndoles que ni siquiera se plantearían salir de su casa. Sin embargo, no tuvieron más remedio que huir, y el motivo de su huida fue la aparición de un monstruo. El grupo de Rakrak se sintió sorprendido por ello y, aunque lo consideraba innecesario, los orcos tendrían que expiar sus culpas si habían cometido algún delito. Acatar las leyes del yermo. Rakrak ignoró el consejo de Jaol de quitar a los orcos sus posesiones. Más bien, del mismo modo que Rakrak alimentó a Manun y Jaol a Rakrak, él también alimentó a los orcos. A lo que el comandante orco se inclinó hasta que su cabeza tocó el suelo porque no había previsto que le dieran la bienvenida. Rakrak dejó al orco a su suerte. Sin embargo, subrayó que no se había donado en vano. A continuación, pide al orco más información sobre la bestia. Lo que hará encantado, y facilítale datos concretos. La banda de orcos había residido cerca. No pudieron adentrarse más en las montañas debido a la presencia de criaturas más poderosas, sobre todo carnívoras. Todavía, para una tropa de 30 orcos, encontrar comida en este lugar no era demasiado difícil en comparación con el desierto. Sin embargo, el monstruo se materializó un día. La criatura medía casi 20 metros de largo, con la parte superior del cuerpo aparentemente dura, y parecía arrastrarse por el suelo como un insecto con muchas patas. Mientras tanto, Nebula oyó la descripción y supo inmediatamente de qué se trataba. Es incuestionablemente una abominación. La premisa del videojuego El Mundo Perdido era que los antiguos dioses del planeta habían desaparecido. Las numerosas razas y criaturas que servían a los dioses seguían existiendo. Solo los propios dioses habían desaparecido. La abominación era uno de ellos. En pocas palabras, parecía un enorme monstruo jefe que se materializaba en el campo. Y se daría un premio proporcional a la persona que lo cazara y aprovechara la oportunidad. La cuestión es que es difícil de manejar para una civilización inferior. Estaba seguro de ello por una razón muy sencilla. Los dioses fueron los que crearon la abominación. Por lo tanto, se disponía de modificaciones de divinidad para sus habilidades. Esto implicaba que tendría habilidades asombrosas. Como está fuera en el campo y no dentro de una mazmorra, no será tan alto. Sin embargo, teniendo en cuenta sus habilidades únicas y fundamentales, será más poderoso que Rakrak con ID3. Además, Rakrak probablemente resultaría herido en un combate igualado. E incluso en el improbable caso de que no fuera así, los demás guerreros seguirían sufriendo heridas. Nebula pensó en darles una indicación para que dieran un rodeo en vista de ello, pero tampoco era precisamente una buena idea hacerlo. Porque tanto la manada de búfalos como el clan de Rakrak estaban perdiendo energía.
Sin embargo, para asombro de Nébula, Rarak demostró una vez más por qué fue su elección. Como si Rakrak pensara lo mismo que él. Stargazer respondió que había formas de desplazarse cuando Rakrak le gritó, pero que tendrían que volver al bosque y caminar alrededor de la montaña durante 8 días. Inmediatamente. Como si no le gustara lo que oía, Rakrak sacudió la cabeza. Parece que son incapaces de huir sin conocer siquiera la identidad de su adversario. Sin embargo, como habían previsto. Sin duda, fue poderoso. Aunque era más corto de lo que había afirmado el orco, con unos 15 metros de longitud, seguía siendo bastante grande. El cuerpo tenía una coraza exterior dura que lo recubría y era alargado. Incluso poseía 2 colmillos venenosos. De la parte superior de la piel exterior colgaba un edificio de piedra parcialmente destruido, que simbolizaba que los antiguos habían prestado servicio a esta bestia. La edad de la criatura quedaba demostrada por el musgo que cubría el edificio. Además, su nivel de divinidad era 3. Su fuerza básica era 120, por lo que, incluso con el control divino aplicado, seguiría siendo más poderoso que Rakrak. Además, a pesar de la incapacidad del grupo de Rakrak para ver los números de la criatura, los coleópteros antiguos, enroscados bajo el valle, parecían intimidarles. El hecho de que la tierra tiemble con sus propios movimientos tampoco ayudó. Y el señor de los orcos incluso les reveló cómo se producía la turbulencia. Por el simple desplazamiento de la criatura mientras duerme. Luego preguntas a Rakrak si deben huir. Pero Rakrak es demasiado consciente de lo caro que resultaría. Junto con esto, Rakrak no estaba seguro de cuál sería su siguiente paso. Sin embargo, mientras esperaban la decisión de Rakrak, Joal estaba observando su entorno cuando se dio cuenta de la enorme roca, simplemente encaramado al borde de la colina. Entonces se dirigió directamente a Rakrak y le dijo que tenían que luchar, ya que están en mejor posición. A raíz de ello, Nébula se interesó por el punto de vista de Jaol. Así que echó un vistazo a sus números durante un rato. Ella le dijo que pertenecía a la clase de los árbitros, lo que indica que el clan confía en ti. De lo que él era muy consciente, pero ella es más lista que Rakrak. Y sigue subiendo. El aspecto más intrigante, sin embargo, es su talento único llamado intuición. Era un talento único que solo ahora se había puesto de manifiesto. Puede que se haya formado recientemente como consecuencia de los acontecimientos. Nébula esperó entonces las siguientes observaciones de Jaol. Para su asombro, Jaol habló de los métodos utilizados hasta ahora por el herrero para calentar el hierro. Han estado agitando las manos, arrancando grandes trozos de corteza y soplando aire con la boca. El trabajador del hierro, sin embargo, parece emplear una técnica diferente. Un fuelle es un instrumento especializado. Era más cómodo y tenía una capacidad de soplado del viento mucho mayor. Y solo con esto en mente, Rakrak comprende el punto de vista de Jaol, que es que se puede proyectar mayor poder con menos fuerza cuando se utilizan herramientas. Sin embargo, la cuestión era: no tienen un instrumento parecido a un fuelle. Además, el artesano creó esa herramienta después de pensarlo mucho. Jaol respondió explicando que no necesitarían una herramienta tan avanzada. Será más que suficiente utilizar una herramienta básica. Como están a mayor altitud y el monstruo al que deben derrotar duerme en la base de la pendiente, son como un herrero sentado ante una fragua. Así podrán calentar el metal si simplemente se preparan y realizan la acción adecuada. Rakrak y los demás guerreros no podían dar sentido a estas afirmaciones por sí solos. Pero Jaol continuó compartiendo con ellos una idea concreta en la que estaba pensando. Asintiendo, Rakrak y los guerreros lo aceptaron bien. Nébula también se adhirió a esto, así que utilizó un milagro para invocar una mariposa azul delante de Rakrak. Los guerreros se preguntaban perplejos por qué había aparecido una mariposa azul en el bosque fuera de temporada. Los ojos de Rakrak se iluminaron mientras miraba sin comprender las alas de la mariposa. Y luego levantó las comisuras de los labios. Ya que esto indica que Dios ha dado su aprobación. Tras oírlo, optó por seguir el consejo de Jaol. Y así se dirigieron directamente al antiguo coleóptero, que se encontraba al pie de una ladera escarpada y difícil.
Había una pendiente pronunciada de unos 70 grados donde la gente dormía y se retorcía. Esto implicaba que si Rakrak y sus hombres entablaban combate con los antiguos coleópteros allí, la pronunciada pendiente les dificultaría las maniobras y probablemente les pondría en un cuerpo a cuerpo con las criaturas. Sin embargo, a la inversa. Dado su enorme número de patas, el enorme coleóptero antiguo debería ser capaz de ascender una pendiente aún mayor. Sin embargo, no importará. Teniendo en cuenta que solo Rakrak podrá acercarse a él, ya que, según el plan, Rakrak solo debía acercarse al coleóptero antiguo cuando estuviera a punto de morir. Y tras solo unos minutos de prepararse, los guerreros se situaron junto a las rocas que Rakrak les había indicado. Carecían de manos desnudas. Localizaron un par de árboles altos en el barrio y los derribaron. Y todos llevábamos uno entero. Hacer rodar las piedras y matarlo aplastándolo. Sí, el concepto era sencillo, pero aún así requería creatividad. Incluso Rakrak creía que la única opción era enfrentarse a él y luchar. Haol, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. A Haol le costó encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Sin embargo, ponía en práctica sus conocimientos realizando acciones reales para demostrar que era factible mover objetos enormes con poca fuerza. Y desde la perspectiva de Nebula, su pericia podría sistematizarse llamándola física. Está utilizando esencialmente la energía posicional, la palanca y los conceptos de masa y energía cinética. Sin embargo, esto no implicaba que Haol se convirtiera de la noche a la mañana en físico. Pero al igual que la percepción de Haol se vio influida por la habilidad del artesano del hierro, también un único incidente puede tener un impacto generalizado. Lo que resulta ventajoso para Nebulosa, por lo que observó cada una de sus acciones con gran expectación. Y como todo estaba preparado, los combatientes se lanzaron a la batalla de inmediato. Pero las rocas tardaron en desplazarse. Haol señaló entonces un ritmo que funcionó bien. A medida que las piedras empezó a temblar. Cada vez más. Y no pasó mucho tiempo antes de que una roca cayó sobre la cresta. Sin embargo, para capturar un cangrejo de tal calibre, si todas las rocas la golpearan a la vez, sería preferible. Pero no fue así. Puesto que solo pueden, por nombrar algunos. Y eso fue insuficiente. Simplemente enfurece al monstruo. Y como resultado, lo hace de inmediato. Por la ladera para asaltarlos, y a pesar de su tamaño. Este monstruo se movió rápidamente. Junto con esto, Nebula se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Y así, mediante el control divino, asumió el control del cuerpo de Rakrak. Inmediatamente, Rakrak pudo mover la segunda roca con éxito. Eso iba a rodar muy fuerte sobre la cresta. La tercera roca, que era la mayor de las tres, no se movía con facilidad, así que siguió empujándola con fuerza. Aún así, había conseguido llevarlo al borde del abismo con la nebulosa en su interior. Sin embargo, Rakrak era consciente de que la bestia no se limitaría a cargar contra la roca. Entonces agarró su lanza y saltó por la ladera de la montaña. Con todas sus fuerzas, lanzó la lanza 300 metros en el aire. Esto hizo que la lanza volara por el aire como un rayo de luz y perforara el caparazón del antiguo coleóptero. Era una herida menor, pero suficiente para detener temporalmente su avance. Como resultado, el peñasco fue entregado a los antiguos coleópteros como si fuera un ascenso. Una compra de 1, toma 1. Además, el coleóptero antiguo pereció instantáneamente cuando la roca cayó directamente sobre su cabeza. Tras la muerte del enorme monstruo, Rakrak, los luchadores y el gran dios escarabajo fueron vitoreados por el grupo. Mientras tanto, Nebula estaba encantada con el resultado. Sin embargo, los puntos de fe extra no ayudaron realmente porque no había mucha XP y su nivel de divinidad permaneció inalterado a pesar de que el proceso de subida de nivel era más lento. El objeto era lo que más importaba. La esencia de la abominación fue lo que recibió de ella. Su atributo más poderoso como dioses era su capacidad de crear. Gracias a su pequeña área, los insectos, Nebula pudo producir suficientes gusanos para alimentar al hombre lagarto. Con puntos de fe,
cada dios podría producir recursos específicos de sus dominios. Sin embargo, se necesitaron recursos igualmente poco comunes para construir algo que no existe en el mundo. Y la esencia de la abominación sería eso. Y sería factible hacer una criatura utilizando esta esencia. Estos seres sirven como fuentes de fe, difundiendo la palabra de Dios a través de su propio ser. También pueden crecer, si alcanzan un nivel superior, pueden asumir el título de apóstoles o encarnaciones, y ser utilizados como armas estratégicas eficaces en lugar de la voluntad de Dios. Tampoco tendría problemas para crear una criatura si el proceso de creación fuera el mismo que en el juego anterior, lo que le dejaba sin saber qué crear. Todavía, como su mantenimiento inicial es costoso, tomó la decisión de no construir uno de inmediato. Aunque se hubieran reunido todos los materiales necesarios, sigue siendo preferible hacer un monstruo más adelante. Utilizar los puntos de fe para ayudar a Rakrak y al grupo era la máxima prioridad por el momento. Sin embargo, Nebula había descubierto que ahora podía acceder al programa Creador de Criaturas del videojuego El Mundo Perdido. Así, mantuvo abierta la ventana de la aplicación para poder verla. Mientras tanto, Haol se acercó a la criatura vencida y le preguntó si podían comer su carne. Cortó la punta de la pata del coleóptero antiguo, pero aunque no oliera bien, no era necesariamente una advertencia para no comérselo. En consecuencia, lo muerde antes de, escupiéndolo sin demora. Sin embargo, reconoce que sabe bastante bien y es comestible. Sin embargo, comerlo crudo sigue siendo un reto. Esto le hizo preguntarse si podría añadir otros componentes. Semejante a una hierba fragante y deliciosa, luego cocínala al fuego. Y al poco tiempo, había preparado una cena utilizando las patas del monstruo. Rakrak lo comió con cautela, pero cuando la carne llegó a su lengua, se sorprendió al comprobar que era comestible a pesar de su sabor algo insípido. También tenía un olor agradable. Observando su respuesta. Cocinar, lo llamó Haol con orgullo. Asó la carne al fuego y la adornó con sabrosas hierbas aromáticas. Rakrak agradeció que se le ocurriera una solución tan rápidamente, porque había estado considerando la posibilidad de tirar el cadáver del monstruo debido al olor que desprendía. Sin embargo, gracias a su cocina, parece que su repertorio de alimentos apetitosos se ha ampliado. Por eso le preguntó si podía enseñarle a cocinar. Dijo que sí, pero antes quería abordar una preocupación que le rondaba por la cabeza desde hacía tiempo, ya que antes se había dado cuenta de que el líder orco también tenía un sucesor. Rakrak también debe encontrar un amigo rápidamente porque también es un líder. Su brusca sugerencia hizo que se paralizara al instante, y la carne que estaba comiendo se le quedó atascada en la garganta. Pero como los hombres lagarto tenían una boca inusualmente ancha de nacimiento, consiguió tragárselo. Aún estaba desconcertado por los comentarios de Haol, porque durante los últimos años había estado más preocupado por Dios, por la tribu y por sí mismo que por hacer un amigo. Sin embargo, antes de que se le ocurriera una respuesta, Haol hizo la observación de que, puesto que está envejeciendo, es esencial para la estabilidad de la tribu. Cuando se dio cuenta de que era sincera al respecto, se obligó a calmarse y preguntó a Haol si se refería a un compañero. Ella lo comprobó, y si él no había pensado mucho en ello, tal vez debería pensar un poco en ella. Sin embargo, no estaba seguro de cómo responder porque todo había sucedido muy deprisa. Por suerte, hubo otro incidente que requirió su atención. El altar yacía allí, destrozado por la roca, y algo brillaba en su interior, captando la luz del crepúsculo. Se encontró una tablilla de oro entre los trozos rotos del altar. Aunque el descubrimiento de la tabla de oro por parte de Rakrak sorprendió a Nebula, se trataba de un artefacto común. Una antigua ruina podría tener una biblioteca caligráfica con abundante lenguaje escrito de la época, si se tuviera la suerte de tropezar con ella. Se consideraría una suerte increíble que los escritos que descubrieran no trataran solo de la construcción de casas u otros temas sin importancia, porque los antiguos escribían sobre todo. Pero se trata de un descubrimiento respetable. Como no comprendían el significado de los caracteres, Rakrak y el grupo ignoraban lo que estaba escrito en la tabla dorada, pero el jugador tenía acceso a toda la información. No se puede obtener mucha información significativa de la inscripción de la tabla dorada, que es una introducción a la antigua civilización conocida como Imperio Calombar.
Consiste principalmente en palabras que ensalzan la magnificencia del Imperio Calombar y sus logros. Sin embargo, además de ser un valioso recurso para conocer una época pasada, también proporciona información sobre otras reliquias históricas del Imperio Calombar. Pero para traducirlo, la sociedad debe evolucionar significativamente. Además, el mundo perdido albergó numerosas civilizaciones antiguas, por lo que no sería necesario avanzar hasta el punto de que la civilización terrestre moderna permitiera establecer un marco para descifrar los jeroglíficos egipcios basado en la conocida piedra de Rosetta. Sin embargo, era necesaria una cultura diversificada, con instituciones, lingüistas, arqueólogos y suficiente conocimiento de las diversas civilizaciones. Por lo tanto, en este momento, la tableta es como una basura. Pero los hombres lagarto se sintieron atraídos por la tabla dorada porque era una pieza de metal extremadamente brillante. Para su consternación, Yuri incluso lo cogió e intentó comérselo, pero Stargazer le informó de que no podía hacerlo, ya que el objeto estaba hecho de un metal conocido como oro. Además, se afirma que, incluso después de un periodo muy largo, el color no se deteriora ni cambia. En consecuencia, son algo más valiosos. Pero el oro era un metal blando, y de momento no les sería más útil que el hierro. Aunque el metal precioso quedaría bien como ornamentación, el hombre lagarto no estaba acostumbrado a ese tipo de arte en comparación con otros animales. Dicho esto, como Yura aún tenía hambre, Stargazer les recomendó que cazasen un ciervo. Deben viajar ahora, antes de que anochezca, ya que han oído que los orcos descubrieron antes Dirtrak y que su carne es dulce y sabrosa. Los demás tomaron la decisión de partir, tirar la tableta y simplemente dejarla en el suelo. Sin embargo, Rakrak no tenía intención de descartarlo. A Rakrak parecía gustarle de verdad la tabla de oro. Luego indicó a los demás que se marcharan sin él para que pudiera considerar sus opciones respecto a esta tableta. Y como todo acaba, por eso le fascinaba tanto. Decae y desaparece. Todo en el mundo está sujeto a cambios. Sin embargo, esta tablilla dorada no se descompone. Por tanto, Rakrak intuye que quien hizo esta tablilla intentó salvar algo. Sin embargo, solo se quedó mirándolo un rato, pues no tiene ni idea de por dónde empezar. Al cabo de un rato, cuando reapareció, Jaol le dijo que todos estaban listos para irse a la cama. Sin embargo, Rakrak pensó que sería un buen momento para preguntarle a Jaol qué pensaba. A continuación, compartió con ella sus pensamientos acerca de esta tableta, y al darse cuenta de ello, ella comprendió completamente su punto de vista. Rakrak señaló que también vio que los grabados seguían ciertas leyes porque algunas formas se repetían. Jaol sacó entonces a relucir la similitud con las marcas de caza creadas por sus guerreros. De la misma forma que es el único reptil con un abrigo de piel. Que, para ser precisos, ella le ordenó que se pusiera, ya que quería que tuviera una pieza única que le hiciera destacar. Como el jefe de la tribu, un símbolo. En vista de ello, aunque su comprensión aumenta, aún era demasiado pronto para que entendiera el significado de estos símbolos. Y qué rápido habían pasado las horas. Y seguía de pie frente al animal sacrificado, mirando concentrado la tablilla. Mientras tanto, Nebulosa percibió una remota posibilidad. Rakrak podría crear letras rudimentarias con su ayuda. En concreto, Rakrak era más propenso a seguir con lo que le interesaba cuando su fuerza de voluntad era fuerte. Así que lo intentó. Sin embargo, revelar información específica a su tribu requeriría muchos puntos de fe, pero proporcionar sugerencias era como cualquier otro milagro. Rakrak vio entonces algo peculiar. Los bichos parecían moverse de formas predecibles, como si alguien sostuviera una mano invisible. Rakrak vio numerosas de estas alucinaciones ir y venir ante sus ojos. El movimiento retorcido le resultó familiar, y pronto se dio cuenta de que lo era. La forma en que se mueven estos bichos le recuerda a los grabados que los antiguos dibujaron en la tabla de oro, pensó. Rakrak lo utilizó para anotar algunas ideas y hacer algunos dibujos con palos en el suelo. Empezó por reproducir los caracteres que se veían en la tabla de oro. Entonces empezó a esbozar objetos que no eran letras ni símbolos, y poco después, perdido en la meditación, utilizó las manos para borrar las líneas que había dibujado en el suelo. Ahora pensaba que podría ser otra cosa en lugar del oro que no se descompone con esta tabla de oro. Y con eso,
Había utilizado el palo para escribir toda la noche en el suelo. Y al amanecer, Rakrak fue a despertar a Haol a su tienda. Al principio le hizo preguntarse si habría algo raro. Rakrak pareció un poco emocionado cuando le aclaró que tenía algo que enseñarle. En consecuencia, eligió seguirle. Rakrak empezó a escribir mientras cruzaban a una zona limpia. Con el palo, dibujó primero un triángulo y dos rectas perpendiculares. Y reveló a Haol que ese lagarto macho era él. A Haol le intrigó y pidió más información. Rakrak dibujó entonces dos líneas y un triángulo invertido y aclaró que, de hecho, se trataba de ella. Un reptil con forma de hembra. Y al darse cuenta, Haol comprendió lo que quería decir. Después, Rakrak trazó dos líneas entre los dos dibujos. Rakrak trazó estas dos líneas y luego guardó silencio. Por tanto, Haol no tenía otra opción. No obstante, infórmate antes. En consecuencia, Rakrak aclaró que este símbolo significaba ser amigo del otro de una forma más real. Además, esta es su respuesta a su pregunta. En vista de ello, sus intensas miradas conectaron, pero Haol percibió que algo faltaba en los símbolos que Rakrak había escrito. Así, arrebató el bastón de Rakrak y trazó un círculo. Haol interrogó entonces a Rakrak. Si entiende esto, y lo sabe con seguridad. En respuesta, dijo que sí. Y con ello, en los momentos de claridad, satisfacción y de saber que estaban exactamente donde debían estar, los dos lagartos se deslizaron silenciosamente hacia la cálida luz del sol naciente. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!